Bueno, y hoy 17 de octubre, por supuesto, hemos invitado a un profesor de historia, quien es Gerardo Pierantoni, que le vamos a preguntar un poco sobre qué significó, qué pasó el 17 de octubre. Primero te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Ángeles? ¿Qué tal? Bueno, el 17 de octubre es una de las mayores movilizaciones que se hicieron en toda la historia argentina. Fue muy fuerte la asunción de Irigoyen, pero esta superó todo lo previsto. Y aparte fue inesperado. Pongo un ejemplo que alguna vez cuando investigué el tema me di cuenta de lo que había pasado. Había una ordenanza en la ciudad de Buenos Aires que se podía andar por la calle solamente de saco. Fíjate que después la contrapartida es la llegada de los descamisados, es la llegada de los que pusieron sus pies en la fuente de Plaza de Mayo, pero porque venían de caminar kilómetros, porque venían del hospital militar donde estaba Perón hasta la Plaza de Mayo donde iba a estar Perón. Entonces, una de las grandes movilizaciones que lo que hacen es cambiar el curso de la historia, porque hasta ese momento, o sea, tiene una gran espontaneidad que se puede explicar en lo siguiente. En el 46 Perón gana las elecciones, pero por el Partido Laborista, ni siquiera tenía un partido político. Por eso en el peronismo hay muchos que decimos y sostenemos que primero es un movimiento político, claro. Es esa masividad que vimos. ¿Por qué se produjo eso? El hecho en sí, para ser muy rápido, en el 43 hay un golpe de Estado que termina con la década infame. Perón toma una secretaría que era insignificante. Para la oligarquía argentina de ese momento, la Secretaría de Trabajo era un espacio burocrático sin nada. Desde ese lugar empieza a construir su poder con los trabajadores. ¿Por qué? Porque aparecen las vacaciones pagas, las indemnizaciones por despido, las 8 horas de trabajo, las horas extras, el estatuto del peón, aparecen todos. Lo que hoy sería el artículo 14 bis de la Constitución Nacional tiene como origen esa relación entre Perón y el movimiento obrero para que adquieran ese tipo de derechos. Cuando Perón es detenido, lo que pasó fue esta masividad y este movimiento que tiene una espontaneidad impresionante, porque entre las mismas fábricas de ese 17 de octubre, los mismos trabajadores se iban, dejamos de trabajar, nos vamos a la Plaza de Mayo. Y entonces, desde Gerli, Avellaneda, todo lo que hoy es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, es la que masivamente va a ir a copar, literalmente, la Plaza de Mayo. Entonces, cambió la historia argentina. ¿Por qué cambió? Porque estos sujetos, por ejemplo, para el porteño, para Buenos Aires, no sabían de dónde habían aparecido. Por eso Scalabrini Ortiz dice una frase que sintetiza. Dice, era el subsuelo de la patria sublevado. Entonces, para entender lo que pasó en la historia argentina, de ahí en adelante hay que empezar a ver ese hecho fundante, que es el del inicio del peronismo. Y también apareció una sociedad que comienza a dividirse. Peronismo, antiperonismo. ¿De dónde toma esas ideas Perón? Porque no se las debe haber inventado él. Bueno, hay mucho, en relación con la ideología del peronismo, hay un gran debate. Desde tomar cosas del socialismo, hay una derecha que lo ve como un fascismo americano. Yo no creo en eso. Digo que tiene un aspecto de socialismo criollo, pero para mí él toma las ideas de lo que fueron el estado de bienestar Keynes, el famoso economista inglés, que es el que salva el capitalismo en la década del 30, el que odia a Milley, que lo vive insultando. ¿Qué hizo John Maynard Keynes? Propuso una política de mucha participación estatal en un momento de una gran recesión, crisis mundial, donde el Estado se transformaba en un motor de la economía. Por eso, tanto en el peronismo como en los otros movimientos populares que vemos en América Latina, con Getúlio Vargas en Brasil o Ibáñez en Chile, el Estado va a tener un rol importantísimo. Nacionalización de empresas, control del comercio exterior, banca nacional, o sea, universidad pública gratuita, o sea, va a haber toda una serie de beneficios hechos desde el Estado, desde aquellos que consideramos que el Estado tiene que jugar un rol importante sin despreciar el mercado o lo privado, pero que el Estado tiene que ser, sobre todo, un protector de los sectores más vulnerables. No hay dudas, desde que se inventó el Estado, que cumple esa función.
para mí, muchas de esas ideas vienen de ahí. Sigo otras ideas, lo que se llamó el constitucionalismo social. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir Europa. Entonces aparece el constitucionalismo social. ¿Qué era eso? El derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Había que reconstituir todo eso. Eso también me parece que influye. Y lo otro que Perón siempre decía era la doctrina social de la Iglesia. Ni el liberalismo extremo, ni el individualismo, ni el Estado copando al hombre, reduciéndolo al hombre a una cosa. Entonces, ¿qué decía el peronismo? No, la tercera posición, la comunidad organizada, ser tercero frente al liberalismo y el marxismo, que es, hoy te diría, ¿se actualiza eso? Sí, hoy entre China, Estados Unidos, estos dos bloques de poder, una tercera posición sería lo mejor que le puede pasar al país, jugar con esas diferencias entre las potencias. ¿Qué significó ese hito, esa gran marca que fue el 17 de octubre en lo que es el movimiento social argentino? Bien, o sea, en las clases sociales. Bueno, lo que significa... O sea, tanto el radicalismo ya lo había hecho, porque yo quiero, para hacer un hilo histórico, el radicalismo lo había hecho con la reforma universitaria del 18, mi hijo el doctor. O sea, muchos descendientes de italianos, descendientes de españoles, pudieron graduarse en la universidad, que después el peronismo transforma en gratuita encima, la universidad obrera, hoy tecnológica. Entonces, lo que me parece que cambió es que hubo la posibilidad de una movilidad social ascendente y hubo algo que está en disputa hoy, que es una mejor distribución de la riqueza. Hubo muchísimos errores, pero hubo una mejor distribución de la riqueza. 50% para el capital de toda la riqueza argentina, 50% para los trabajadores. Entonces los trabajadores estaban muy bien, tuvieron una época muy bien, después vinieron las crisis, que son las crisis que son crisis del sector externo que le ha pasado a todos los gobiernos, pero hubo un momento de un gran desarrollo de la economía interna, y si el 80% de cualquier economía es la economía interna, el peronismo hunde sus raíces ahí. Y vos me decías en relación con los movimientos, o sea, el 17 de octubre es un modelo de ruptura política, de utilizar el espacio de la democracia con movilizaciones para cambiar situaciones. Te voy a poner algunos ejemplos más recientes de cómo la movilización popular puede hacerle cambiar situaciones al presidente o al poder más concentrado. Una fue, ¿te acordás del 24 de marzo? Que lo querían poner como una fecha para el turismo, moverlo. Hubo una gran movilización de los sectores de derechos humanos y la fecha quedó 24 de marzo, memoria, verdad y justicia, y eso no se toca. Hubo otra movilización popular muy impresionante, que fue cuando la Corte Suprema de Justicia, esta que está ahora Lorenzetti, o sea, los muchachos estos de Santa Fe, que habría que avisarle que hay un gobierno que hace 10 meses que está gobernando por un decreto. Y un decreto es la norma jurídica básica, por abajo de las leyes, de la Constitución. Pero vuelvo a lo que te quería decir. Cuando la Corte Suprema sacó lo del 2x1, que era achicar las penas de los que habían cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y quiso reducirlo, hubo una movilización impresionante y la Corte tuvo que guardarse esa decisión. Entonces, muy importante, más reciente, cuando el tema universitario parece que no le iban a dar nada de plata, hubo una tremenda movilización en todo el país y el gobierno tuvo que aflojar. Y ahora estas movilizaciones lo están colocando en tensión al gobierno. O sea, la democracia se cambia por los sistemas políticos que nosotros sabemos, ir a votar cada 2 años, votar al presidente, votar la renovación del Congreso, y por la gente ocupando un espacio central, como eran los antiguos griegos, la calle. Ese es el lugar de la democracia, que por eso se trata de reprimir, se trata de acallar esas voces, porque en definitiva está el sujeto de la democracia, que es el pueblo. Así que uno puede establecer esa relación entre lo que fue el 17 de octubre, bueno, hay otra movilización popular que es superior, pero si uno se mete ahí, ya empiezan los análisis de distintos lugares, que es Ezeiza, el regreso de Perón. O sea, el regreso de Perón en Ezeiza, la cantidad de gente fue impresionante.
por desgracia, fue una fiesta malograda por el nivel de tensiones que había adentro y afuera del peronismo. El resto de los países, a lo mejor latinoamericanos, Uruguay, Perú, hay tanto de eso de que vamos siempre a la calle, que somos muy así como apasionados. Si mirás Bolivia, te voy a poner dos ejemplos rápidos. Uno, si mirás Bolivia hoy, hay toda una movilización tratando de frenar de que Evo Morales no termine detenido y que sea candidato. Toda una movilización de los pueblos originarios. Y te voy a contar otra que es políticamente incorrecto, pero se puede chequear. Van y la buscan y esto que yo les voy a comentar les va a dar. Cuando en el primer gobierno de Chávez, y cuando se vieron venir que Chávez era un tipo anti-Estados Unidos, que tenía como eje Cuba, que era que giraba hacia la izquierda a Venezuela, hubo un golpe de Estado. El primero que reconoció ese golpe de Estado, qué casualidad, fue Estados Unidos, que promovió, que lo hizo. Me parece que era Carmona, un empresario que encontraron, lo pusieron de presidente, lo metieron preso a Chávez. ¿Sabés qué pasó? Una movilización popular, salió toda la gente a la calle, lo buscaron, que estaba preso, y se lo llevó toda esa masa, se lo llevó y lo puso en la presidencia de Miraflores. O sea que siempre las movilizaciones populares en América Latina muchas veces han quebrado el curso de la historia. Ni te cuento, vos te debes acordar lo que fue en el 2005 la movilización popular latinoamericana para que Argentina no entre en el ALCA, en Mar del Plata, 2005, el área latinoamericana de libre comercio. Y ahí tenés todos los actores latinoamericanos. ¿Y eso qué fue? Acordate, se hizo una cancha de fútbol, hubo trenes, todo el país, fue una impresionante movilización popular. Entonces, bienvenida a la movilización popular cuando hace para que haya más bienestar de la gente. Tuvimos la 125. Sí. Que fue sí, también, de otro lado. Peronismo y sí. Está bien, bienvenido. O sea, claro, hubo una movilización, exactamente, no hay ni buenas ni malas. Lo que no se puede hacer es, ojo, no me quejo hoy del corte de la ruta y tengo la foto de Alfredo de Ángelis, que era el que cortaba la ruta en Entre Ríos. O sea, o es para todo o es para ninguno. Porque entonces, Bullrich, ¿qué tendría que haber hecho? Haber ido a reprimir los cortes, porque acuérdate que cortaban Entre Ríos y cortaban ruta en todo el país. Entonces, es un elemento de protesta contra una medida de un sector. Y es cierto, un sector que, bueno, parecía que sus derechos habían sido vulnerados, yo creo que hoy están más vulnerados. Con esta política económica, me parece que está más vulnerado, pero otro cantar. La movilización popular es un hecho de la democracia. Hay que respetarla, no tiene que ser violenta, porque lo que estamos viendo de los chicos, de los universitarios, es una movilización popular. O sea, adentro de la universidad, en la calle, movilizándose. No hay que tirarle gas pimienta, no hay que tirarle gas pimienta, porque si nos gusta la protesta, tenemos que bancar la protesta de todos. Bueno, cerrando un poco con este 17 de octubre, los últimos 70 años, porque muchos se quejan de que 70 años porque ahí nació el peronismo. Y uno piensa, cuando tirás 70 años para atrás, ¿dónde caes? No, y aparte de eso, perdón, en esos 70 años hubo 5 interrupciones de gobiernos militares, o sea, son muchos menos, una cuestión matemática. Si vos empezás a restar todos los años y todos los golpes de Estado que tuvimos, te va a dar mucho menos que 70. Entonces el país tiene esas cuestiones, porque el hecho de que se fueran científicos argentinos, como se pueden estar yendo hoy, pero masivamente, tiene que ver con el gobierno de Onganía, y ahí no estaba el peronismo. Y ahí el peronismo también hay que avisarle, para seguir restando esos 70 años, que desde el año 55 hasta el año 73 estuvo prohibido. No se podía ni nombrar a Perón. Entonces, también hay que restar eso. Son muchos menos años de peronismo que da. Y te digo otra cosa, no es nada que fue prohibido. Durante esa época, la Revolución Libertadora, ahí hubo militares fusilados, ahí hubo obreros fusilados en los basurales de José León Suárez. O sea, hubo una gran violencia. Y acordate que el golpe de Estado del 55 tuvo como antecedente un bombardeo a la Plaza de Mayo, donde mueren 300 civiles. Y ahí, entonces, ¿para qué lado contamos? Entonces, Argentina, un país de buena gente, sí, hay muchos laburadores, científicos, docentes, sindicalistas buenos, y hay de los otros. Es decir, hay de los otros también. De todos lados.
antes de los 70 años, ¿qué era lo que había? Y antes de los 70 años fue la década infame. Y un solo ejemplo para entenderlo. Quisieron ir a liquidar un senador en plena década infame. Entró un matón, Valdés Cora, que lo habían mandado los que se beneficiaban con las exportaciones de carne a Inglaterra, que era la denuncia que hizo el demócrata progresista Lisandro de la Torre, y entró un matón al Congreso a liquidarlo a Lisandro y lo terminó matando a un colega de él, a otro senador. Entonces, cuando decimos, ese era el país, que era fraude, que tuvimos el fascista de Uriburu, que se incorporó la picana eléctrica, que Argentina firmó el acuerdo Roca-Runciman, donde le dábamos todo el poder a Inglaterra. Eso es, escúchame, ¿sabés dónde se decidían? El presidente que se iba decía, bueno, ahora el que tiene que venir, presidente Robustiano Patrón Costa, que era un magnate del interior del país, un magnate azucarero, por eso vino el golpe del 43. Entonces, ¿qué te quieren decir eso? No. Es lo mismo, no te olvides que Macri dice eso en los 70 y Milei se va más atrás. Él dice que los problemas empezaron con Irigoyen. Irigoyen, el primer presidente que votó la gente, y ese fue el problema. Entonces, me parece que es una historia que viene un poco distorsionada. Bueno, vamos a celebrar entonces este gran movimiento popular que, trasladado a esto, vamos a celebrar que la gente participe. Exactamente. Creo que eso es lo principal, tanto el 17 de octubre como en estos momentos que hay tantos estudiantes tratando de luchar por la educación y por el momento, sus derechos y lo que les toca vivir. Muchísimas gracias, Gerardo. No, gracias a vos, María.